Hola, ¿ahora sí me escucha o no? Perfectamente. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, Ah, bueno, perfectamente. listo. Ahora sí. Díganle ahora sí Hipatia, se desconectaron. Bueno, oye, ¿usted por qué colocó así el micrófono? Bueno, ahora sí ya ¿cómo? era el ¿Cómo? error mío ¿Cómo? acá que tenía el micrófono que no era puesto. Ahora sí me Ah, escucha. bueno. Sí. Ya le digo entonces a Hipatia que se conecten. Me disculpa un momentico. Me disculpan aquí, usted sabe que esto es televisión comunitaria y se vale todo. Y en vivo. Espere que no han llegado Gina y Bueno, Hipatia. vamos hablando. ¿Qué hubo, Bueno, sí, Nelson? pero ¿Cómo va pues, todo? bueno, mientras tanto, vamos a ver qué piensa usted de la renta básica. Y, Nelson, bueno, primero agradecerle de nuevo esta maravillosa invitación al espacio del Salón Comunal y a su trabajo de comunicador comunitario, porque realmente es muy valioso en estos tiempos, primero de COVID, con una pandemia, pues a muchos y a muchas se nos han reducido también nuestra oferta comunicativa. Hemos estado limitados a lo que los grandes cadenas o los canales comerciales de este país que por años nos han mentido y nos han introducido un montón de basura mediática, pues por llamarlo de alguna forma. Estos espacios pues finalmente generan una oportunidad para aprender en doble vía, pero además para informarnos verazmente o por lo menos tener opiniones diversas y no la opinión que ha sido paga por los gobiernos de turno y los políticos que tienen como pagar pues opiniones referentes a cada uno de los temas. Doctora Gina, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, Hola. estimados Nelson, Andrés e Hipatia? Un gusto estar con ustedes, saludarlos. Y por supuesto, un saludo cordial a toda la numerosa audiencia que tiene este maravilloso programa el compañero Nelson Armero. Como dices, Andrés, reivindica el liderazgo social, reivindica la lucha, las causas, que lo que no tenemos voz y no tenemos cómo expresar en medio de los medios masivos de comunicación, que acá estamos expresando. Hipatia, buenas noches. Gina, buenas noches. Me olvidó saludarla, pues. Pero bueno, buenas noches, Hipatia. Hola, Chanero, buenas noches al profe Charry, a la compañera Gina, a la doctora Gina, hola Nelson y a toda tu audiencia, un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de la renta básica. Vamos a hablar de la renta básica y qué podíamos esperar los colombianos. También hice es la pregunta para todos hoy en el chat. ¿Qué esperan de la renta básica, de esa propuesta del gobierno? Si es una propuesta del gobierno a su manera y una contrapropuesta que hace el movimiento alternativo. Si estoy mal, me corrigen, que presentaron ayer un proyecto de acuerdo acompañado de las masas populares para ver si logramos que se haga realidad esa renta básica. Empecemos con la doctora Gina. ¿Cuál doctora Gina? Gina, aquí nosotros somos compañeros, aquí nosotros no somos doctores, eso. Así es. Gina, Gina, al presentarse ese proyecto de renta básica, ¿qué podemos esperar los colombiaos? Así es, muchas gracias, querido Nelson. De verdad, y dejemos ese título para otro, para otro. Bueno, la renta básica es una asignación monetaria pública para toda la población vulnerable, sin ningún tipo de condicionamientos en cuanto al uso, y que debe ser entregado en dinero, en pesos colombianos. Desde que inició la pandemia, que más que pandemia es una sindemia, porque el COVID une no solamente la enfermedad, la tragedia de la epidemia en sí, de la pandemia en sí, sino que une además una cantidad de necesidades sociales que tiene el mundo entero,
en una cantidad de temas difíciles de manejar, como es la pobreza, la desigualdad, el hambre, y que al unirse esta pandemia en medio de estas condiciones sociales tan difíciles y formar esta sinergia llamada pandemia, llamada COVID-19, entonces nos lleva a unas condiciones sociales terribles. Recordemos que el año pasado lo primero que hizo, una de las primeras medidas fue la cuarentena obligatoria, porque eso tiene un origen epidemiológico, de que mientras nos mantenemos en nuestra casa, pues por supuesto el contagio va a ser mucho menor. Pero el problema es que esa cuarentena debía estar acompañada de una renta básica, de un auxilio por parte del gobierno nacional y de los entes territoriales a la población más vulnerable. En Colombia tenemos un 60% de la población que vive del rebusque, que no tiene una estabilidad laboral. Entonces la gente tuvo que decidir entre si se quedaban en su casa cumpliendo la cuarentena o si salían a abrir el chuzo, a vender la paleta, el helado, la ropa, el negocio, porque pues, o se moría de hambre. Entonces, ¿por qué es necesario que exista la renta básica? Hombre, porque es una forma de mejorar la economía, de ayudar y de aportar incluso para la cobertura en salud. ¿Cuántas personas en este momento están sin protección social, porque no tienen cómo pagar su seguridad social de manera independiente? Además, la renta básica disminuye los indicadores de violencia intrafamiliar. En Colombia se demostró que los feminicidios aumentaron, la violencia intrafamiliar aumentó en medio de esta pandemia, en medio de todas estas restricciones. Entonces también una renta básica va a ayudar al pago de impuestos, también por todo la renta básica tiene muchas tiene muchas razones de por qué y de para qué. Pero resulta que tenemos un gobierno que no le interesa, la población vulnerable, que no le interesa cómo subsiste el colombiano promedio. Aquí se aplica el sálvese quien pueda, y el único interés que está demostrado de este gobierno nefasto que tenemos es que los grandes empresarios estén bien, porque a ellos sí les subsidian, para ellos hay todo tipo de pensiones económicas, y la clase trabajadora, que es la que paga impuestos, que es la que sufre y que es la que está pasando una situación difícil, no es tenida en cuenta para que la renta básica, para tener el acceso a una renta básica universal. Por eso yo celebro la presentación de este proyecto de ley el día de ayer en el Congreso de la República. Sin embargo, a mí no me gusta ser pesimista, pero al igual que el proyecto de ley 010 que ya radicaron, ayer lo radicó también el gobierno nacional, que son dos proyectos de ley, uno presentado por la voluntad popular, que es la renta básica, y el otro presentado por el gobierno nacional, que es el 010, que pretende modificar el sistema de salud en Colombia. Y como la correlación de fuerzas siempre está en favor del gobierno, porque el gobierno tiene una aplanadora, tiene toda la mermelada, tiene los partidos, los congresistas en su mayoría apoyan los proyectos del gobierno nacional, porque hay intereses personales, hay intereses de partido involucrados. Pues entonces lo más probable es que el proyecto de ley 010, a pesar de que es nefasto y de que desde diferentes organizaciones de los gremios de los trabajadores de la salud, de organizaciones científicas, de organizaciones sociales, de académicos, etcétera, y sindicatos, a través de una unidad de acción que es el Pacto Nacional por la Salud y la Vida, hemos presentado nuestro rechazo. Sabemos que este proyecto va a pasar, porque la correlación de fuerzas está para que pase. Y por otro lado, el proyecto de la renta básica, que es un proyecto que tiene una connotación que beneficia al pueblo y que la gente lo está clamando, que todas las organizaciones sociales, las centrales obreras, los congresistas de la bancada alternativa lo están pidiendo, pues lo más probable es que no pase, porque la correlación de fuerzas no da. Entonces aquí yo sí quiero hacer un llamado a que nosotros los colombianos, los ciudadanos, si nosotros
no nos movilizamos, si la movilización social no empieza y si en las próximas elecciones no tomamos la mejor decisión, pues seguiremos viviendo en estas condiciones terribles y seguiremos pasando en la historia como un pueblo pusilánime, que no es capaz de tumbar ni de derrocar a un gobierno maltratador, nefasto, como este que tenemos. Gracias Gina Rojas, médica, activista de la Colombia Humana, que está esta noche acompañándonos aquí con Hipatia, que Hipatia tenía problemas de sonido y este volvió a reconectar, ya le damos el paso a Hipatia. Y está también el profesor Andrés Char. Usted escuchó hablar ahí a Gina, Andrés, usted es economista, usted es una persona que tiene experiencia en temas de canasta familiar, lo desempeñó en la Bogotá Humana, ha estado muy cerquita y también ha sido defensor. ¿Qué le agregaría, qué le pondría usted a lo que dijo Gina en esta conversación? Y si usted también cree que es la movilización la que en última lograría que esa renta básica, ese proyecto de acuerdo como se necesita pase en el Congreso. Mire, yo estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Gina. Sin embargo, pues haciendo, digamos, mi propia reflexión y también dando algunos datos y estaba justamente cuando usted me hace la invitación a hablar sobre la renta básica, yo inmediatamente traigo a remembranza un artículo, una columna de opinión con unos datos, digamos, puntuales que yo escribí hace prácticamente un año para el 1 de mayo y en esa columna pues ya se empezaba hace un año a tener la discusión tanto en el espectro político como en el espectro social sobre la renta básica. Y ha pasado un año en la que los diferentes movimientos sociales han pedido la instauración de esa renta básica a través de un modelo económico que le permite sustentarla al Estado sin que haya un déficit fiscal, que es el temor o es, digamos, la forma en la que intentan detener la renta básica. La renta básica se ha instaurado en diversos países del mundo y esta renta básica, como dice la doctora Gina, efectivamente tiene unos efectos no solo sobre el ingreso, que reactiva la economía en momentos de crisis como los que nosotros estamos hoy pasando, sino que también tiene unos impactos sociales absolutamente enormes. Se creía, o una de las mentiras que dice la derecha rampante esta, que con fake news siempre intenta destruir los proyectos que de alguna manera buscan un beneficio social, que la renta básica genera vagos. Y los estudios que han realizado, digamos, en términos económicos, dicen que el crecimiento económico, además del empleo, se mejora con la implantación de un programa de renta básica. Y mucho mejor si es de renta básica universal. Se mejoran los índices de salud, se mejoran los índices de educación, se mejoran los índices de alimentación. O sea, se sobrepasan barreras que hoy en Colombia aquejan directamente y que de verdad son problemas sociales, no solo derivados de la pandemia, sino que históricamente hasta han estado arraigados allí por las políticas neoliberales que nos han marcado los últimos gobiernos, o pongámosle 50 años de gobiernos neoliberales. Entonces, el temor un poco allí de la implantación de la renta básica frente a los espacios, digamos, económicos más duros, es de dónde va a salir esa plata. Pero hoy el país, yo no sé si ustedes recuerdan, yo en mi artículo, en ese momento iban alrededor de 100 decretos presidenciales donde se hacían asignaciones presupuestales, se creaba el fondo para superar la pandemia y se generaron beneficios, ¿cierto? En términos fiscales para los más ricos, para las fortunas más grandes del país. Se beneficiaron a los más grandes. Los bancos tuvieron beneficios tributarios inmensos. Los bancos manejaron algo que en su momento se llamó, o que se sigue llamando, ingreso solidario, que en ninguna forma es una renta básica, ni el programa nacional, ni el programa que tiene Claudia López en Bogotá, que ella sí lo llama renta básica, pero de ninguna forma es una renta básica. Pero volviendo a la idea es, se generaron unos alivios fiscales, unos alivios tributarios, se les entregó plata en créditos blandos, se quería incluso salvar la deuda que tenía Avianca, que no era una deuda derivada de la pandemia, sino una deuda histórica por el mal manejo de una empresa privada o que llegó a la privatización puntual.
y hoy se quejan de que no hay dinero para la renta básica. La plata existe, la plata está. No hay ningún riesgo social de generar vagos, de generar mantenidos. Realmente cuando uno mira los países que han implantado programas de renta básica, los índices de mejoramiento social aumentan. Ya dije, educación, salud, alimentación, como dice la doctora, la doctora Gina, estaba pensando en Gloria Flores, la doctora Gina, el tema de violencia intrafamiliar, porque la ausencia también de una economía al interior del hogar, pues hace que se exacerben las violencias y finalmente los que asumen esas violencias o las que asumen esas violencias, pues son allí las mujeres y los niños, las niñas y los adolescentes. Así que es el momento de exigir claramente la única forma de nosotros exigir esa renta básica, que yo creo que hemos estado, digamos, voy a decirlo en términos populares, un poco coches, un poco dormidos, es la movilización social, ¿cierto? No puede convertirse la renta básica en un caballito electoral ni para la izquierda ni para la derecha, tiene que ser una reclamación puntual del movimiento social y de la estructura social. Nosotros hoy seguimos viendo banderas rojas en los barrios populares y la renta básica sería la solución más apropiada para sobrepasar tanto la crisis económica como sobrepasar la crisis social. Y sin dejar de acompañar la renta básica, porque algunos creen que aplicando la renta básica se van o se tendrán que eliminar algunos de los subsidios que existen, ¿no? El paquete subsidiario se tiene que seguir subsidiando la educación, tiene que hacerse la reforma a la salud, pero no la reforma del proyecto 010, que Gina ha hecho una lucha bastante importante contra ese proyecto, sino que además tienen que fortalecerse los paquetes subsidiarios existentes. No se puede abandonar lo que ya se ha construido en términos o las ganancias en derechos sociales, sino va a ser un espacio más de fortalecimiento de ese movimiento, de esas garantías sociales para el ejercicio de los derechos. Pero sin embargo, a la última parte de la pregunta, y haciéndole mucho caso a la doctora Gina, solo el movimiento social, la movilización social en la calle prácticamente, ¿cierto? Ya la presión real, ¿cierto? Es lo que nos va a generar que podamos lograr, primero, detener proyectos tan nefastos como esa reforma o ese proyecto de ley del 010, pero además impulsar el proyecto de renta básica y desenmascarar un poco lo que ha hecho el gobierno nacional en términos de convencer a un sector social y convencer a un sector de opinión, y lo mismo lo que ha hecho en Bogotá Claudia López, diciendo que aquí ya existe una renta básica. Aquí no existe ninguna renta básica, no hay una renta básica. La renta básica tiene unas condiciones, tiene unas características puntuales, esas características puntuales que yo las recogía en aquel artículo, pues se las voy a decir rápidamente. Pues primero, universalidad. Bueno, hay rentas básicas parciales, totales y de universalidad. Si nosotros fuéramos o pudiéramos llegar a la universalidad, que cada uno de los ciudadanos del país y ciudadanas del país tuviera acceso a esa renta básica, pues sería mucho mejor. Igualdad, o sea, no hay ningún desconocimiento en diferencias ni sociales, ni políticas, ni económicas para acceder a la renta básica, la igualdad, de participación, ¿sí? Que genera cómo se distribuye la renta básica y cómo se accede a la renta básica, y de equidad. Son como esos cuatro los principios que tiene esa renta básica, y eso queda impreso o queda guardado allí en el proyecto que presenta la bancada de oposición, claramente en un trabajo absolutamente juicioso. Las compañeras y compañeros de la Colombia Humana allí estuvieron colaborando, además de las centrales obreras, estuvieron también académicos. Eso fue enorme ese trabajo que se hizo allí, y queda muy bien sustentado. Ahora falta la lucha en términos legislativos. Nosotros sabemos, como dice la doctora Gina, que no somos la mayoría, no tenemos las mayorías, pero este país no puede esperar un año a tener las mayorías para que nosotros como movimientos sociales hagamos la presión para tener la renta básica. Eso es, Nelson. Es Andrés Charri, es economista de la Colombia Humana, de la Colombia Humana no, economista colombiano, que hace parte del movimiento Colombia Humana, que tiene experiencia en este tema. También está la doctora Gina Rojas, que es una gran luchadora en estos temas sociales, y por supuesto está Hipatia, que es líder sindical, profesora. Y bueno, tenemos tres panelistas de lujo hablando sobre este tema de la renta básica. Buenas noches, Roberto. SOS Fiscalía encontró 62 cuerpos en un lote que pertenece a la Fiscalía en el barrio Quindío Suroriente, Rafael Andrés Sanabria. ¿En qué ciudad es eso,
Víctor Coronado nos dice, los aviones los compran por decreto presidencial. Buenas noches. La asignación, las compran con la asignación presupuestal del Ministerio de Defensa. Bueno, pero buenas noches. Considero que la pandemia puso en evidencia la fragilidad del Estado y la economía del país. Ahora pregunto cómo se mantiene esa renta con la corrupción existente. Bueno, vayan pensando ustedes respuesta, ustedes, nuestros invitados. Dice por acá, buenas noches, José Machado, gente que está conectada, le dice Roberto Carlos, bienvenido. Saludamos también a Duque, invierte 4.000 millones de dólares en compra de aviones de guerra, debería invertirlo en la renta básica para el pueblo que está sin trabajo para calmar el hambre, dice Jairo Rey. Por acá Antonio Armando Fonseca, debemos decir al Congreso Presencial, pues Duque no hace sino sentado en el programa de tele, menos mal que el lunes es día festivo, man, programa de televisión de 6 a 7, firmando decretos y sin juntarse de la exigencia de trabajo y fortaleciendo la dictadura. William nos dice, Nelson, compañero y amigo Andrés Charri, buenas noches, qué bien estos panelistas verdaderamente conocedores del tema social en lo trascendente de la renta básica como subsistencia del pueblo. Grábense estos nombres son importantes, son los que pagan aquí por el canal Reportero Digital para que ustedes los tengan en cuenta a futuro, ¿no? Isabel Antolini, se debe investigar el alivio financiero que lo único que está haciendo es endeudar a la gente de una manera inhumana. Y nos dice Libardo Ramírez, pero si hay 14 billones para la guerra, matan niños con hambre y sin renta básica. Saludamos también los que están conectados en Facebook. Berly Atencio nos dice... buenas noches a todos. Jock Chávez nos dice un abrazo desde San Sebastián de Buenavista, Magdalena. Saludamos a Alejo Sala, saludamos también a Carlos Villarruel, a Eliezer Armando, a Eusebio José, a Yarledis. Esta gente que nos está viendo en el Facebook Live, vamos a preguntarle aquí a propósito de nuestros panelistas que tenemos ahí Pati, y recogiendo las preguntas, lo que la gente está diciendo. Judy, buenas noches. Conectar desde Santiago de Chile, gracias por mantenernos bien informados y hay que unirnos todos los del Salón Comunal, vamos a abrir el chat de nosotros, el grupo del Salón Comunal para traer a estos panelistas para hacer nuestras reuniones internas de vez en cuando. Este va a ser el nodo el nodo de comunicador, de popular, algún nombre le ponemos. Y Patia, vemos que la gente está hablando de renta básica y que ayer ustedes... todo el movimiento social fueron protagonistas reforzando ese proyecto de ley que pide la renta básica ya para los colombianos. Por otro lado, vemos a un gobierno invirtiendo en la guerra, en aviones y todas esas cosas, pero hay algo peligroso y es la propuesta de alargar 2 años más o con la mentira o el sofisma de que quieren unificar las elecciones, podrían promover a que se nos lleven 2 años más de gobierno, 2 años más la fiscalía, 2 años más la corte, la institucionalidad se alargue y todo eso. Entonces yo quería preguntarle a usted, ¿no se correrá el riesgo de que se utilice ese proyecto, de que no, es que si no, hay que darle tantos debates al proyecto de ley, y si cambiamos de gobierno, esto se para y todas esas cosas? ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Andrés, con lo que dice Gina? ¿Tenemos que meterle movilización social a esto por un día o nos movilizamos permanentemente para lograr realmente esa renta básica ya? Y sobre todo, que no se alargue el periodo presidencial del gobierno, que es lo que la gente le está preocupando en este chat hoy. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, claro. Perfecto. No tengo problemas de audio, sobre todo con la compañera Gina, me toca escucharla desde YouTube, pero bueno. Sí, de acuerdo con los compañeros, de acuerdo con la doctora, que también pues lo dice de una manera muy sentida, porque pues ante todo somos humanistas, ¿no? Y nos duele cada que salimos a la calle, vemos a las familias en esas condiciones tan precarias, tener que escuchar a los estudiantes decir, no, profe, este mes no tengo para pagar la internet, la red, no tengo para pagar internet, o solamente hay un celular en mi casa, solo nos podemos conectar, se puede conectar mi hermanita o yo. Es la verdad lamentable todo lo que tenemos que escuchar todos los días en nuestro quehacer en la escuela pública. También pues nos damos cuenta que no hay garantías para poder regresar, no hay inversión efectiva para garantizarnos nuestros derechos. Obviamente en el tema de la salud también perdidos totalmente. Entonces sí, de acuerdo. Yo creo que esa renta básica pues es vital, ¿no? Es un ingreso vital en muchos países, pues ya obviamente la han implementado. Lo que sí me causa mucha curiosidad es que en los países, obviamente la necesitamos, está el pueblo aguantando hambre, lo que dice Charry, yo acá estoy en la localidad de Kennedy y esto se ve en los pañuelos rojos, se ve la gente en la calle, es terrible, es lamentable.
Sin embargo, en la investigación, digamos, que hice antes del programa, me di cuenta que este ingreso vital, por ejemplo, en Alaska le dicen como un cheque por estar vivo, ya está implementada en España, está implementada en Finlandia, pero vemos que esos países también ya han superado el tema social, han superado, por ejemplo, la garantía de derechos en educación, en salud, y por ejemplo, en España, por eso cuando hablan de paro, en España lo relacionan con los parados, o sea, la gente a la que le dan un ingreso por no trabajo, o sea, por no tener trabajo. Cuando yo viví en Canadá, a mi roommate le daban un ingreso, le daban unos dólares, creo que fueron unos $500 mensuales porque no tenía trabajo, no conseguía trabajo, y el gobierno se hace responsable de eso. Entonces, si tú no consigues trabajo es porque el gobierno no tiene la política, digamos, está fallando en la aplicación de la política pública y el gobierno se responsabiliza y le da la renta básica. Entonces, pues sí, obviamente es necesario, como lo decía el profesor Charry, necesitamos que se mueva la economía y necesitamos que se mueva el capital y que la gente pueda salir a comprar. ¿Y qué va a salir a comprar? Pues comida, como lo básico, lo que en este momento no tenemos para sobrevivir. Entonces es la única manera de reactivar la economía en este momento, que me parece muy vital, muy importante que haya sido concertado con toda la, digamos, que haya tenido una amplia difusión, que haya habido una concertación y un diálogo social. Y eso es lo que debemos empezar nosotros a construir si vamos hacia un gran pacto histórico, es empezar a dialogar, a llegar a unos acuerdos. Entonces, que sea amplio, democrático, participativo. La Cumbre Social y Política por la Renta Básica fue un gran ejemplo de la implementación del Acuerdo 144 de la Organización Internacional del Trabajo, que nos dice que entre todos debemos empezar a construir la política pública. Entonces, eso me parece muy importante. Ya cuando entonces nos sentamos todos, dialogamos, llegamos a acuerdos, construimos un proyecto importantísimo, pues entonces, claro, como sociedad debemos estar informados y entre todos, pues es algo que nos beneficia a todos. Dice que beneficia a 30 millones de personas, 7 millones de familias, estamos todos y todas ahí involucrados. Entonces, ser conscientes de eso, me parece que hace falta un poco de pedagogía. Yo creo que ya la gente en este punto está cansada después de un año de lo que dice el profe Charry, 100 reformas, de que ya definitivamente la política de muerte la quieren, digamos, seguir alargando 2 años más. Esto ya es la consolidación de una dictadura y todos estos conceptos deben empezar a calar en la sociedad, deben permear todos nuestros espacios de diálogo, todo lo que está pasando. O sea, nosotros no podemos ser ajenos a la realidad del país, no podemos estar en los espacios sociales pensando que no está sucediendo nada, sino que estos debates son los que deben darse para tomar conciencia y para empezar a movilizarnos. Gracias, Hipatia, profesora, líder sindical, activista popular, defensora de derechos humanos, que está haciendo también aquí en esta parte de esta conversación con la profesional de la salud Gina Rojas, el profesor Andrés Charry, y obviamente son voces diversas, pero que coinciden en casi todos los aspectos en cuanto a la defensa de la canasta familiar para los pobres, que en muchos, en aspectos técnicos lo llaman la renta básica, pero es la aseguranza de la comida, es la aseguranza del alimento, es la aseguranza del arriendo de los servicios públicos frente a esta pandemia donde el gobierno prácticamente no financió a las pequeñas empresas, a las MIPE, por ejemplo, como en nuestro caso, realmente nos utilizaron como bandera de que para prestarnos, pero a nosotros no nos prestaron. Ahí estamos tratando de sobrevivir lo que tenemos, los locales, nunca nos pagaron un arriendo. Por eso en mi caso a mí nunca me pagaron un arriendo, me ha tocado sobrevivir ahí y algunas veces cerrar la puerta para oírle al dueño del local para que no me viniera a cobrar. Pero bueno, yo creo que lo vivimos todos los colombianos. Alexis, hermosa e inteligente, Hipatia, dice Alexis Armesto. Esos Armesto enamorados no son familia mía, ¿no? Saúl Ignacio Peláez Aranga. Oiga, sobrino, lo voy a joder, yo. Hay que esperar que continúe pasando en la postura de los proyectos de ley respectivos, como la renta básica a nivel Senado y Cámara, y Dios quiera que haya sentido común. Saúl Ignacio es de Medellín. Este señor tiene muy buenas ideas, deportista, ¿no? Siempre nos acompaña. Y Saúl Ignacio, quiero que haga parte del nodo
para que nos reunamos internamente con toda esta gente. Los invitamos a ilustraciones internas de nosotros, cómo preparamos el debate político para 2022. Buenas noches, saludos, Chanero, a todos los invitados. Estaba ausente, mucho trabajo, tenemos un gobierno indiferente y egoísta, dice Dimacho Loretti. Javier Enrique Garzón Cruz, de gobierno prefiere ayudar a las entidades bancarias que el bienestar de los colombianos. Y por acá también nos dice Leonor Fonseca, ¿esto a cambio de qué? Esto a cambio de qué, no entendí, pero algo quiso decir. Luis Mercado, oiga, Luis Mercado estaba perdido hace rato, no, gracias Chanero por traernos el programa, estos panelistas que sí conocen la necesidad del pueblo. Gina, estamos hablando de renta básica, pero necesariamente tenemos que meternos en unas arandelas que nos impiden a nosotros como colombianos hacer realidad nuestro sueño, cuando es el despilfarro económico. Sale una propuesta toda locada de la señora María Fernanda Cabal, donde pide rearmar a la sociedad de bien que ellos representan, por ejemplo, los Ernesto Laforí, el Popeye, o sea, ellos son una gente de bien en Colombia. Ellos no piden que se arme Gina, además Gina no se quiere armar, ellos no piden que se arme Hipatia, porque Hipatia no se quiere armar, tampoco Andrés, yo tampoco me quiero armar. Esto, la solución no está con las armas, como dijo alguien por ahí, es adelantarnos a la pena de muerte. Entonces, a mí se me ha ocurrido pensar esta tarde cuando veía ese debate, y ustedes están hablando algo que también me da como que simpatizo mucho con lo que usted dice, que puede venirse una gran movilización con esa propuesta de la reforma política, de querer alargar periodo presidencial de este nefasto gobierno. A mí, si él no tuviera ese programa tan chimbo, yo dijera, bueno, listo, que lo alargue, pero es que me tiene mamado ya con ese programa. Usted sabe lo que es mamá hace 2 años más ese programa, y también todo eso, la pelea con Venezuela. Gina, ¿usted sí cree que desde su percepción política, activista, defensora de derechos humanos, usted cree que cuando están diciendo armemos a un sector de la población, es como si se estuvieran preparando para detener la arremetida popular que se puede dar en próximos meses si esta renta básica no pasara y si este gobierno precario sigue con esa política perversa de estar jodiendo a los colombianos? Yo creo que la derecha en Colombia está desesperada. Ellos saben que han perdido muchísima dentro de la defender sus argumentos, ya no tienen cómo mantener a la población idiotizada como en años anteriores. Y en esto, y en medio de todo de un gobierno nefasto que ante la falta de propuestas para la población lo único que ofrece es bala y represión, pues la verdad no es para nada sorprendente que esta señora, que entre otras cosas es una señora que desdibuja el papel de la mujer en medio de un gobierno que habla de igualdad para las mujeres, pero que tiene unas mujeres que no nos representan. A mí, yo no me siento representada ni por Marta Lucía Ramírez, ni por la señora Cabal, ni la señora Paloma Valencia, ni mucho menos, pero salen con esta propuesta descabellada que simplemente atiza el fuego en medio de un conflicto que lleva tantos años en Colombia. Y precisamente muchas personas creen que el problema de Colombia es la guerrilla, cuando la guerrilla, como bien decía Jaime Garzón, no es la causa, sino que es la consecuencia de un gobierno o de unas políticas de Estado totalmente huérfanas para la población vulnerable. Entonces, en medio de un conflicto que estamos viviendo, hacen prisa los acuerdos de paz. La única conclusión a la que puedo llegar es que el gobierno no tiene voluntad política ni para hacer la paz, pero tampoco para traerle garantía. No es garantista de los derechos humanos, tampoco garantiza la democracia participativa. Es decir, este gobierno a lo único que se dedica y lo único que le interesa es hacer cada vez más ricos a los ricos y empobrecer y dañar a la sociedad. Entonces, Colombia se autodenomina capitalista y neoliberal, en efecto, pero para nosotros, la clase trabajadora, los que pagamos impuestos, es socialista y asistencialista. Hablan de grupos económicos, ya lo decía, no pagan impuestos, ellos salen beneficiados de los grandes proyectos
de nuestro país, los proyectos que más dividendos dejan, proyectos de gran envergadura, como parte de eso les condonan todas las deudas. Entonces, un gobierno para implementar una renta básica. ¿Qué es lo único por lo que puede? ¿Cuál es el único pan y circo que le pueden dar al pueblo? Pues salir con esa charada, salir con esa falta de argumentos, esas cosas salientes, que atizando una guerra donde nosotros estamos buscando el desarme, no solamente el desarme del conflicto armado, sino el desarme de nuestro corazón, que empecemos a perder, que haya una reconciliación entre los colombianos, que nos olvidemos de este pasado, de esta guerra que nos ha dejado tantas víctimas, que podamos superar. Ellos no piensan, para ellos es atizar el fuego, salir con un discurso fundamentalista, salir con cualquier cosa, y saben que tienen unos seguidores que son ciegos, que no estudian, que no se preparan, que están cegados totalmente, que ven solo el caracol y que lo siguen ciegamente. Entonces, pues el llamado es a no prestarle atención a esta señora. Yo comparto, un colega mío hizo un video precisamente a propósito de esa charada, como la llamo yo, no sé si me entienden, pero en la costa charada es como una gracia, una pantomima que hace esta señora, pero claro, por supuesto es una gracia que no tiene gracia, que le sale mal. Donde él dice, yo clamo por desarmarme, me armo mi cámara fotográfica, me armo con un arroz con huevo, me armo con los libros que leo. Eso es lo que necesitamos. Colombia, eso es lo que realmente necesita. Entonces, nos desarmemos, no que desarmemos. Esto es otra de las locuras de esta gente, que no haya, como que está desesperada, que sabe que ya le queda poco y que no haya cómo cambiar la favorabilidad, pero eso no lo. Tiene el micrófono apagado, Chanero. Oiga, sí, ya también ya sufro Alzheimer. Voy a armarle la pregunta al profesor Charry de acuerdo a algo que leí por aquí. Y él dirá si estamos o no estamos por aquí. Dice, por aquí vi una apreciación que dijo, bueno, vamos a ver qué por aquí, bueno. Aquí vi algo, bueno, creo que no, se me fue entonces por aquí. Bueno, punto y puntico. Pedro Chávez dice, Colombia está colapsando de tantos enemigos. Alexis Armesto, ustedes se imaginan los uribistas que son guerristas y Armando será la cabeza. Oiga, sí, a Duque nadie lo ve. No, yo no me pierdo un día el programa de él. La renta básica no se va a necesitar mucho dinero para seguir metiendo a los banos. No, porque yo cada día aprendo, yo tantos años como presentador en televisión nunca aprendí, estoy aprendiendo con mi maestro Duque. Ahí tienen escuelando unas clases dice por aquí, hola amigo, aquí llegando tarde, por acá dicen Charry también es hermoso con sus mensajes, dice Libardo, Daniel Alejandro, gran paro nacional, ya nos masacran, dice por acá Chanero, si hay, Alexander Montaño dice, Chanero, si hay marcha por aprobar renta básica, yo voy, pero si es marchar, por supuesto, por alargar el periodo de Duque, pues no voy, porque ya Duque dijo que no lo extendería. Ojo, nos movilizamos solo con verdad. Desde ahí le voy a empezar a armar la pregunta al profesor Charry. Profe, vemos a un gobierno diciendo que va a armar, que está dándole unos ataques a la canasta familiar, la de los pobres, ¿sí? Nos está atacando el pan, la leche, los huevos, lo que comemos los pobres, la está atacando. Y vemos a un expresidiario que ya no es congresista, pero que osa como jefe de partido, funge como tal, oponiéndose a lo que él dice, a lo que dice el presidente Duque, que a él no le parece porque que hay que cuidar a los pobres, un tipo, bueno, total, dramatizando. Entonces, dice acá este compañero de que ya Duque dijo que no extendería el periodo. Entonces, mi pregunta es, ¿le creemos a este gobierno? ¿Creemos todos los que ellos dicen? No hay un gobierno con una doble moral, un gobierno ambiguo que una cosa dicen ellos y otra cosa dicen, o usted sí cree
que Póngale esa atención. reforma que están haciendo es verdad o es mentira. Bueno, antes que nada quiero enviarle un saludo a Elizabeth Bayona, que dice gracias a la Charry por acompañarnos. Entonces, Elizabeth, un saludo. Pero es que la respuesta la está dando usted, Nelson. Ellos ha sido históricamente el juego del policía bueno y el policía malo. Lo hemos visto en todos los espacios políticos donde ha estado presente la derecha y la ultraderecha, con nombres propios, el Centro Democrático y sus aliados. ¿Eso qué quiere decir? Reforma política. Entonces, vamos a implantar garantías electorales para mejorar las elecciones. En el Congreso, entonces, digamos, es la propuesta del gobierno, pero sus congresistas y senadores votan en contra de la propuesta, generando un conflicto de intereses para que luego recojan en nombre de un salvador al que ellos han elevado a esa categoría, ¿cierto? Los réditos de una disputa que ellos mismos arman para parecer que están generando algún tipo de beneficio al pueblo. Entonces, por un lado, hay un presidente con un ministro de Hacienda nefasto. Yo creo que entre los peores personajes que han estado en este gobierno, pues está Carrasquilla. Otro ya, pues ahora Molano le quita el puesto al finado Carlos Holmes. Pues ahí sí es cierto, yo sí, en el mejor lugar que pueda estar. Pero siempre es ese conflicto entre tanto una bancada de gobierno, pero digamos, voy a contar infidencias del Senado. Allí sí hay unos conflictos reales entre algunos senadores de la bancada del Centro Democrático con el presidente. ¿Por qué? Porque nunca se la han llevado bien, porque nunca estuvieron de acuerdo con la elección de Duque. Siempre dijeron que Duque era un liberal o era digamos, una persona de derecha, pero blandita al tomar las decisiones, no era lo que ellos esperaban, no era un Londoño, no era, ahí sí cierto, un Carlos Holmes, cierto que tenían, digamos, el perfil completo del uribista promedio, el uribista con el acentillo y el tufillo de, 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 de dar la orden, ¿cierto? Con un capatazgo ahí como mal sembrado. Entonces, allí sí hay unos conflictos, pero más allá de esos conflictos, esa gente sí se mueve alrededor de los intereses, ¿sí? Es una cosa que nosotros, digamos, nosotros no nos movemos alrededor de los intereses económicos, los movimientos sociales se mueven alrededor de los intereses sociales, pero no nos podemos lograr poner de acuerdo en las pequeñas cosas que nos generan esa unidad o que nos generan esos resquebrajos en la unidad para lograr poder posicionar nuestras ideas. Este también es un llamado en algo que nosotros hemos también movido mucho, que es la unidad sin vetos, pero ellos sí se mueven alrededor de la plata. Pueden estar divorciados, golpeados, maltratados, se pueden decir lo que quieran, pero allá están jalonando hacia sus negocios. Nosotros no tenemos negocios, nosotros no jalonamos negocios, nosotros no jalonamos riquezas, nosotros no jalonamos grandes fortunas que se pasan por encima las leyes fiscales del país, pero sí jalonamos grandes intereses, jalonamos el respeto a la vida, el respeto al agua, la defensa de los páramos, mejorando las condiciones climáticas o las externalidades que nos genera el cambio climático, la renta básica, una salud gratuita y de calidad, educación gratuita y de calidad, una reforma pensional para que nuestros mayores y mayoras se pensionen dignamente. Y digamos que eso esencialmente es una política de vida, pero a veces nos resquebrajamos por el camino y no concluimos nuestra tarea. Pues el llamado pues ahí a la unidad, pero allí al interior ellos siempre tienen ese juego, el policía bueno, el policía malo, y alguien viene como salvador y recoge todo para que la idea que ellos están poniendo se sobrepase sobre el interés nacional y finalmente terminan, ahí sí cierto, vacunándonos negativamente con sus reformas. La reforma fiscal, la reforma que pretende colocarle IVA a la canasta básica, pues es absolutamente nefasta. Ellos ahora están diciendo que no, claramente. Entonces Uribe sale y dice que le parece absolutamente nefasto, que le parece un error, que le parece inconveniente, que eso va a generar más pobreza, que eso va a hundir y va a generar, digamos, índices sociales negativos. Por otro lado está la bancada de gobierno diciendo que
consideran que el país y las finanzas del país tienen que recuperarse, y un presidente que intenta decir, es que yo le hago caso a Carrasquilla, para que al final maquillen de alguna manera esas reformas, ¿cierto? Y finalmente nosotros tendremos que pagarle el IVA al arroz, la papa y la carne. Así que no hay que dejarse confiar de esos discursos populacheros que tiene la derecha. Son unos discursos vacíos, son unos discursos que no tienen ningún sentido. Claramente, pues habrán que hacer algunas reformas fiscales porque hay un país que se está cayendo a pedazos, pero la reforma fiscal no es la reforma fiscal que va a gravar al pequeño y mediano productor, al pequeño y mediano empresario, a la señora que tiene una miscelánea, a la señora que tiene o al señor que tiene una tienda en el barrio, que son pequeños empresarios, sino empezar a gravar esas grandes fortunas que se han hecho al país con subsidios y saltándose toda la regla fiscal. Así que sí hay que hacer la reforma fiscal, pero ¿a quién hay que empezarle a cobrar? Pues a esas grandes fortunas que están totalmente pasándose por la faja la regla fiscal, generando más riqueza para los ricos y empobreciendo más a los pobres. Puede sonar redundante, pero así es. Hay que empezar a generar y a empezar a presionar, digamos, también no solo al gobierno actual de Duque, sino para que sea incluido en los programas tanto de las diferentes fuerzas democráticas como también en las que no lo son, una reforma que permita tener el catastro multipropósito, que nos permita también grabar el latifundio improductivo. Hay territorios enormes de tierra que hoy no albergan una vaca, por ejemplo, ¿sí? Que lo único que están es a la merced tanto de la violencia, el paramilitarismo y además de las plusvalías que genera el territorio. Pero eso, ahí es donde está la plata. Ahí es donde está la plata que necesita el país. Qué pena que yo vuelva y me cite en ese artículo que escribía, siempre la derecha dice es que no tenemos plata para la renta básica. ¿De dónde vamos a sacar la plata para la renta básica? Pues la renta básica está allí en esas rentas, en esas grandes fortunas y en esos latifundios improductivos que no han sido grabados. Nosotros, en la propuesta del 2018, que es una propuesta que yo también hago el llamado, por ejemplo, la doctora Gina Hipati, ella también se lo dice, que tiene que empezar a reevaluarse en las variables que nos empieza a plantear o que nos va dejando una economía quebrada que deja Duque y lo que nos deja el COVID, pues que indudablemente cambian todas las condiciones a las del 2018. Propusimos grabar esos latifundios improductivos, nunca expropiar, nosotros no vamos a expropiar, pero lo que sí vamos a hacer es que el que no trabaje la tierra, se la vamos a comprar. ¿Para qué? Pues para que genere trabajo, para que genere productividad, para que genere espacios económicos y así el que quiera tener su tierra improductiva, pues paga. Con esa plata tenemos la suficiente cantidad, digamos, en términos fiscales para aportar a una renta básica y el que no, pues se la compramos para ponerla a producir y así generar empleo. Bueno, gracias, profe. El viernes no hay salón comunal porque gracias a este programa que donde llega gente de verdad que ya es un público que se afianzó aquí, que nos hemos identificado. Bueno, yo el viernes estoy en Florencia, dije que iba para el sur del país, lo que es este fin de semana con puente, pero el lunes festivo estaré en Sincelejo, también que me invitaron allá. ¿A qué vamos nosotros? A llevar el mensaje del pacto histórico con visión de la Colombia humana, porque el pacto histórico no es solamente de Colombia humana, también es de partidos alternativos, otros movimientos que están ahí. Yo llevo dentro del pacto histórico la voz o el pensamiento de lo que pensamos nosotros como Colombia humana, yo como Colombia humana, lo que he logrado aprender de mis compañeros de Colombia humana, llevando, porque la idea de nosotros es sacar el mayor número de congresistas y por supuesto ojalá que sean de los nuestros. Entonces yo estaré allá, voy a Florencia. De ahí mismo, como voy a estar en el sur, voy a un pueblo del Bichada, pero que no es Baupés, voy a estar ahí cerca y el lunes estaré en Sincelejo. Y gracias a la gente que nos está acompañando. Ya como hemos llegado al final, la misma pregunta para los tres. Comenzamos con la compañera Gina Rojas, profesional de la salud, profesional de la política también, no de la politiquería. La gente dice que a mí no me gusta la política. No, la política es buena. Es una gran profesión, lo que mal es la politiquería, la han convertido, pero la política es buena. A mí me gusta la política, me siento orgulloso de ser político. Esto es política. ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué espera? Esa es la misma pregunta para los tres, para que es la última, para que se despidan del programa con este último. ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le decimos al pueblo a esta renta básica? ¿Será realidad? ¿Cómo la hacemos realidad?
¿Qué podría suceder? ¿Nos le medimos a pelearla, no a pelearla? ¿Nos conformamos con una respuesta incongruente del Estado? No, Nelson, sin lucha no hay victoria. Por supuesto, llamado a la Oye, lucha y a disculpa, la... Gina, disculpa. Repíteme esa palabra, me gustó, nunca la había escuchado. Sin lucha no hay victoria, no hay ese es victoria. mexicano. Por supuesto, el llamado a la movilización y a continuar en la lucha y aunque no esté a nuestro favor la correlación de fuerzas, eso no va a ser impedimento para seguir insistiendo desde el pueblo y desde, por supuesto, la bancada alternativa en lograr ese sueño de la renta básica. Pero más allá de eso, Colombia tiene que preparar. Nosotros no podemos seguir viviendo en medio de Estado fascista, neoliberal, terrible que tenemos. Aquí la verdadera solución a los problemas es que debemos saber elegir, saber votar. Y yo sí hago un llamado, una invitación a todas las personas que están conectadas en esta hora para que el 2022 se acojan a un pacto histórico. De este pacto histórico saldrá un candidato a presidente de la República, 86 representantes de la Cámara, esperamos que así sea, para que pueda venir la transformación de este país. Pero eso será solo 4 años en los que se sentarán las bases. Pero tenemos que pensar en un proyecto político del mediano y largo plazo. Tenemos que estar pensando en prepararnos no solamente para estos 4 años, sino para los que vienen después. Porque si el presidente, si el candidato del pacto histórico llega a ser Gustavo Petro, recordemos que hay 3 precandidatos entre el pacto histórico hasta ahora: Gustavo Petro, Roy Barreras y Alexander López, senador del Polo, y esperemos que también llegue la compañera Francia Márquez, y etcétera. Entonces, el próximo presidente de Colombia que resulte de ese pacto histórico, que resulte de esa consulta internacional, que siente las bases del progresismo en nuestro país, tiene que dar continuidad a ese programa. Tenemos que prepararnos para el siguiente presidente, para la persona que va a reemplazar a Gustavo Petro, para los que van a reemplazar a esos congresistas, para los próximos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales del país, porque tenemos que, este es el para pasar del deseo, de la esperanza a la acción. Yo hago un llamado a que no movilicemos, pero también a que actuemos. Y actuemos en consecuencia de lo que estamos viviendo. Ese cuento del castrochavismo y ese cuco que era el petromadurismo, y siempre se inventan unos términos y una frase para hacer evidencia, para tener cómo atacar. Eso no puede asustarnos cuando el gobierno de Gustavo Petro, por ejemplo, para el 2018 fue elogiado por grandes economistas de talla internacional, como Piketty. Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar por discursos tontos, sin argumentos. Yo invito a la ciudadanía a que estudie, a que lea, que se capacite, a que haga diplomados, a que haga cursos de lo que es la realidad económica, política y social de nuestro país. Y ustedes se van a dar cuenta que la mejor propuesta de cambio que tiene este país es la propuesta del progresismo, es la propuesta de la Colombia humana, es la propuesta del pacto histórico. Vamos a dejarnos de tontadas. En la otra esfera están armando también, dice, la coalición de la esperanza. Yo con mucho respeto te digo, Nelson y compañeros acá presentes, a mí me parece que una cantidad de jurásicos decrépitos de la política que se pretenden reencauchar ahora sin ninguna propuesta, no están proponiendo nada nuevo. Lo único que están es mostrando el hambre, mostrando las ganas de negociarse un cargo en el ministerio con el próximo gobierno y, por supuesto, entregarle en bandeja de plata al uribismo y a la derecha este país nuevamente. Entonces, hay que ser coherentes, hay que ser conscientes. Este es un llamado a que nos concienticemos
y a que demos ese salto que necesitemos. Ya basta, son 200 años que hemos sido gobernados por la derecha, y lo único que hemos logrado ha sido guerra, ha sido muerte, ha sido hambre, ha sido desprotección social, ha sido también falta de garantía de derechos humanos, ha sido también falta de garantía de la democracia participativa. Aquí ser de oposición es ponerse en peligro de muerte, te matan por opinar distinto, por pensar distinto, y no hay garantía de nada. Entonces llegó el momento de pensar en un país distinto para nuestros hijos, para nuestras generaciones, y la oportunidad es el próximo presidente o la próxima presidenta de Colombia va a ser progresista. Gracias, doctora Gina. Hipatia, lo mismo, ¿qué le agrega, qué le quita, qué le pone? Bueno, yo quería de pronto aclarar un poquito mi respuesta pasada, y era que bueno, que esta es una política pública para la vida, ¿no? O sea, está hecha pues para garantizar unos derechos. Entonces por eso digo que en los países donde se ha implementado pues ya hay conciencia de que se está legislando es para la vida. En este momento pues no, estamos con una política de muerte, con un gobierno de muerte, entonces obviamente debemos entrar nosotros en colectivo. Debemos dejar como ese individualismo de, bueno, llevar yo la bandera de una lucha. No, es que somos todos, nos está afectando a todas y a todos, y no es momento de protagonismos tampoco, es momento de unirnos, y por eso es que yo siempre que vengo a este programa refuerzo mi idea de la huelga, porque es esa vía de hecho dentro del derecho, que le permite a toda la sociedad, al mundo del trabajo, que todos sintamos que somos trabajadoras y trabajadores así no tengamos empleo. Es más, los desempleados son quienes deben unirse para poder defender ese derecho al trabajo y a la productividad. Lo que dice Charly me parece súper importante. Darnos cuenta de que tenemos la tierra para poder producir, que esa es la vocación que tenemos como país. Yo, por ejemplo, ayer publicaba en mi Twitter, hace 10 años que me gradué de la universidad, me fui al campo a trabajar porque yo dije, yo sé que estamos en un país rural y estoy educada en una universidad formada para un país urbano. Cuando yo me doy cuenta que no hay trabajo y me doy cuenta que debo enfrentarme a otros escenarios, pues lo asumo en la ruralidad. Me doy cuenta que esa empresa que consolidamos como unidad productiva de innovación en producción de dulces de panela hoy está quebrada. Ha logrado mantenerse en el tiempo, pero en este momento los impuestos y toda la situación ha sido precaria. Para llegar a esa vereda tocaba caminar dejar la moto en un punto, caminar 1 hora por trocha, estar allá con las personas, reunirme. O sea, la verdad que es increíble cómo las personas logran resistir en los territorios. También con respecto a lo que dice Charly, me parece importante que tú dices que efectivamente nosotros no, desde el progresismo, desde la izquierda, obviamente no nos mueven los intereses económicos, pero también es importante que la renta básica garantiza el ejercicio y las libertades y el ejercicio de los derechos, la libertad y la autonomía en el ejercicio de los derechos, entre ellos el derecho a elegir y ser elegido. Entonces, claro, cuando yo me voy a los territorios y me siento con personas que quieren representar, porque viven allá en el territorio, conocen las necesidades del territorio, están allá resistiendo, me dicen, yo quisiera, pero es que aquí cuando uno se quiere lanzar, por más que tengas plataforma, que tengas trabajo de toda la vida con jóvenes, que quieras impulsar el emprendimiento, no hay cómo financiarnos, entonces pensemos en eso. No es las personas que quieren representar al pueblo y que están convencidas de que necesitamos un cambio, no tienen cómo movilizarse en las regiones. Entonces, eso debemos pensarlo nosotros también como movimiento político, están allá olvidados. Entonces, bueno, es eso. Yo invito a todas y todos a que revisemos el concepto de nuevo de la huelga como ese derecho humano que tenemos y que nos invita también pues a rebelarnos en contra de todas estas políticas que afectan nuestros intereses y celebrar todo el trabajo que han hecho las senadores, los congresistas, representantes a la Cámara, por abrir esos espacios de diálogo social a todo el mundo. Gracias. Profe Charly, ¿qué le agrega y qué le pone?
Ya me olvidó la pregunta. No, ¿qué le pone ya lo de la renta básica al tema de la renta Bueno, básica? Ya mire, para concluir. primero, rescatar dos cosas. Uno, la movilización social. La movilización social es la única que nos va a traer la garantía para ejercer nuestros derechos. La movilización social permanente, como dice Isabel Antolínez de los de a pie, allí en los comentarios. Si no existe esa movilización social permanente, pues los que están allí robando van a seguir robando con total frescura. Yo creo que el pueblo está en un momento, o digamos la construcción o el constituyente primario en Colombia está en un momento decisivo, y ese momento decisivo atraviesa por poder exigir las garantías para el ejercicio de nuestros derechos y también saber elegir, ¿cierto? Segundo, empezar a generar, digamos, también las exigencias a esos movimientos alternativos, primero en torno a la unidad, para lograr el objetivo en primera vuelta, ojalá, ¿cierto? Y además para exigirles unas propuestas programáticas que partan de la renta básica, el derecho a la salud, el derecho a la educación gratuita de calidad y universal, la reforma a la salud como la plantea la doctora Gina, en términos de gratuidad y acceso, de derecho y no de negocio, un tema realmente en la reforma pensional, un tema en una justicia no politizada y esencialmente atravesado por las variables que nos van a permitir minimizar los efectos de cambio climático, que eso ya tiene que ver con la descarbonización de la economía. Digamos esas cosas, exigirle a esos movimientos, sí, únanse, pero vamos a ganar ¿para qué? ¿Para cambiar qué? ¿Sí? Nosotros tenemos unas reformas profundas y esas reformas profundas tienen que estar consultas por el pueblo, por los que los vamos a elegir. Y seguir haciendo todo el movimiento social en las calles. ¿Qué le quito? Le voy a quitar dos cosas importantes a esta discusión de la renta básica y quiero que se las quitemos todas y exijamos quitárselas cada vez que lo escuchemos, y es exigirle a la señora Claudia López que deje de hablar de renta básica, que no existe ninguna renta básica, que ella no está dando ninguna renta básica. Y el gobierno, el ingreso solidario tampoco es ninguna renta básica, ¿sí? Porque no cubre las necesidades vitales como lo estableció la doctora Gina y habló Hipatia. O sea, no se está generando un ingreso real hablando de renta básica. Entonces, cada vez que escuchemos a alguien allí diciendo, es que ya les estamos dando renta básica, es que ya tienen renta básica. No, aquí no hay renta básica. La renta básica queda contenida en un proyecto de ley que se va a gestionar con el paso por las dos cámaras, por el Senado y por la Cámara de Representantes, y que nosotros debemos primero apoyar a nuestros representantes o incluso los representantes que no hacen parte digamos, el movimiento Pacto Histórico, pero que van a apoyar. Ahí hay algunos liberales, algunos del partido de la U, alguna gente de Cambio Radical, de Centro Democrático, sí creo que no hay ninguno, pero apoyar, digamos, la movilización de ese proyecto, y ya, eso es todo, eso es todo. Bueno, gracias a los tres, pero oiga, a propósito, yo vi algo ayer, por ahí estoy viendo ¿cómo es? Un banner, y para mí me parece fabuloso, y es que están dos personas que yo admiro mucho. El uno, pues, para mí un formador político, que es Gustavo Petro, y el otro que es quien ha sido mi profesor en periodismo, Juan Carlos Monedero. Lo vi por ahí en un banner. Yo aquí hablo de Juan Carlos, que es mi profesor. Entonces, y de quien en periodismo he aprendido mucho y es un gran profesor que he tenido. Él es español y yo me emocioné cuando vi esos dos tipos, a quien yo admiro mucho. ¿De qué se trata? ¿Cómo es alguien que me diga si huele pájaro rápido, que ya me están haciendo señas porque va a arrancar el otro programa? Dejen de joder, hombre, que no pueden ver un negro feliz. No, yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Yo quiero saludar. De liderazgo de la Colombia Humana a través de la página oficial de Colombia Humana. El lanzamiento va a ser este viernes a las 2 de la tarde. También el lanzamiento de la Colombia Humana, invitadísimos todos. Yo ya me inscribí. La gente que se inscriba, que entra a la página colombiahumana.co y allí se va a inscribir. Ahí está el link y vamos a participar y a aprender, porque formación política es lo que necesitamos. Monedero, mi total admiración, es un bárbaro. Yo quiero saludar a Américo Gallego, que está ahí en la audiencia, que aquí estamos, el Chocó presente. Sí. Bueno, saludos de Mauricio García para Hipatia, me dice. Oiga, por ahí. Que tiene Mauricio, que no me mete en camisa 11 varas. Oiga, no, yo cuando vi ese banner dije, fue madre, Juan Carlos Monedero
que sea mi profesor, y veo a Gustavo Petro, y pues me parece que eso va a ser bárbaro. Se tiene que entrar entonces a la página www.colombiahumana.co. colombiahumana.co y nos inscribimos al evento del lanzamiento del Centro de Pensamiento el 19 de marzo a las 2 de la tarde. Si ahí se entra, ¿no? Mire, esa es una gran invitación para toda la gente que, oye, aquí en este canal lo que están con es pura gente que le gusta la política de verdad y que la madura y la consume y bueno, www.colombiahumana.co, ¿cierto? Porque hay una que dice que .com, no es .co. Sí, también les invitamos a registrarse como militantes o como simpatizantes, pero ahí tendrán toda la información de todas las asambleas y bueno, es una gran plataforma. El evento es mañana, Juan Carlos, con Petro, ¿es mañana o el viernes? El viernes. Mañana. Oiga, no, el viernes, 2 de la tarde. Los invito a entren a la página colombiahumana.co y ahí se inscriben para que vean ustedes. Yo voy a hacer una disertación bárbara y gratis, y gratis, eso no es todos los días. Bueno, a la gente que estuvo conectada con otros, muchas gracias. De verdad, me pongo todo mañana es día de mujeres, ¿no? Mañana los jueves, aquí los jueves hablan las mujeres. Oiga, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, las mujeres. ¿Por qué joden tanto? No, mentira. Oiga, no, ¿verdad? Oiga, ¿por qué están, casi no participan? Tengo apenas, mire que el Día de la Mujer, me tocó hacer el programa de la mujer con otro hombre, con Pedro Ramírez. No, o sea. Ni una mujer. Y no me invitaste, por ejemplo, a mí no me invitaron acá, no me invitaron. Bueno, sí, no, bueno, entonces pero yo en el grupo de formación de Organización Colombia Humana dije, necesito 2 mujeres para hoy, todas hicieron, no, yo no soy. Ay, ¿cuándo te he dicho que no? Democratización de la palabra. Bueno, profe, muchas gracias, profe. Chao. Ahí, hermano, los quiero mucho. Gracias, Hipatia. Chao. Gracias, Gina. Para todos, para todas. Ahora me encanta verla como siempre. Y a todos, yo espero más que mañana de 8 a 9. Oiga, mañana hablan las mujeres, ¿no? De 8 a 9. Que me recomiendan una. Por ahí Carolina Madrid ya me recomendó una. Recomiéndenme una ustedes también para mañana o cualquiera que quiera estar, porque amor, mañana es tema de mujer. Mañana es tema de mujer. Y me dice, recomiéndenme una o si quieren estar una de ustedes o 2 de ustedes, me avisan yo. Bye, bye.